Profesor, vamos a hablar de las crisis venideras, pero un poquito por contextualizar, según su criterio, el crash de 2008, la crisis de 2008, no se ha resuelto todavía. De hecho, no se resolverá al menos hasta 2023. Y además usted dice que vamos recuperando por etapas. ¿Puede definirme cuáles son esas etapas? Sí, a ver, en el 2007-2008 lo que sucedió fue que el modelo económico que había sido puesto en marcha después de la Segunda Guerra Mundial colapsó. No por nada mágico, simplemente porque se agotó. Es decir, en el 2007-2008 sucedió lo mismo que había sucedido en el 29 o que había sucedido en 1875. Es decir, que el modelo colapsa. Los modelos tienen una vigencia, cambian las circunstancias y los modelos acaban colapsando. Y en el 2007-2008 pasó esto. Lo que pasa es que, claro está, se manifiesta este colapso a través de lo que es más significativo. En este caso, lo más significativo en 2007-2008 era el tema financiero y en concreto el tema bancario. Por eso, digamos, oficialmente el inicio de la crisis fue la quiebra de Lehman Brothers. Bien, entonces, cuando colapsa un modelo, y recordemos lo que sucedió en los años 30, después del crash del 29, lo que sucede cuando colapsa un modelo es que primero hay una caída, luego hay una recuperación, luego hay otra caída, más o menos, luego hay otra recuperación y luego ya viene una estabilización ocasionada o producida porque se reintroduce, se pone en marcha un nuevo modelo. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en esta crisis? En esta crisis 2007-2008, el colapso generalizado, y todos los gobiernos de todos los países deciden, llegan a la conclusión de que si se pone en marcha una política masiva de gasto público, tipo keynesiano, se podrá salir de esta crisis. Y justo eso pasa, ¿no? Año 2008 y sobre todo 2009 es un año, o son unos años de gasto masivo en obra pública, mucha de ella absolutamente innecesaria, pero bueno, siguiendo, insisto, un modelo keynesiano, ¿no? Bien, concretamente en la reunión, en la cumbre de la Unión Europea del 5 de mayo del año 2010, se llega a la conclusión de que esa no es la vía. Porque los países se estaban cargando de déficit público, se estaban cargando de deuda pública para financiar ese déficit y la actividad no se reemprendía. Bien, entonces empieza, o sea, desde el 2007 al 2010, esa es la fase cero, la fase de gasto, la fase de ilusión, llamémoslo como queramos, ¿no? Bien, vamos a salir enseguida. En el 2010, exacto. En el 2010 empieza otra fase que dura hasta el 2012, que es la fase 1, la fase de austeridad. Aquí recorte de todos los gastos, apretar cinturón, aquí para gastar cualquier cosa hay que firmar, todo absolutamente justificado y recorte. Bueno, la actividad evidentemente se colapsa. El austericidio por el que han tenido que pedir perdón también algunos. Sí, lo que pasa, sí. Lo que pasa es que esto también hay que matizarlo. Bien, en julio del 2012, recordemos, el señor Mario Draghi pronuncia su famosa frase de que haré lo que sea necesario para que el euro sobreviva, etcétera, etcétera. Entonces empieza lo que yo llamo la fase 2, la fase de las anfetas, es decir, inyección de dinero caliente, prácticamente gratis en la economía, inyección en vena, crédito a mansalva, dinero gratuito, tipos de interés hundidos, a fin de inyectar dinero a la economía y que se recupere. En Estados Unidos se pone en marcha la famosa teoría del helicóptero de Alan Greenspan, o sea, es decir, expandir dinero, tirar dinero como sea. Incluso el gobierno chino también hace esto, y el gobierno japonés y tal y cual. Bueno, y entonces pasa una cosa realmente muy curiosa. Pasa una cosa curiosísima. Cuando llega el año 2012, recordemos, llevamos ya 5 años de crisis. Entonces la población estaba realmente harta. Entonces cuando la población empezó a percibir de que había dinero en la calle, se creyó lo que los políticos dijeron, que la crisis ya se había acabado. Es decir, todos los políticos, aquí el color da igual, todos los políticos dijeron que la crisis había acabado. Todos los políticos de todas partes dijeron que la crisis había acabado.
No era cierto, porque el problema que había ocasionado la crisis, exceso de oferta, defecto de demanda, etcétera, etcétera, seguía en la calle, ¿no? Bien, lo que pasa es que, insisto en esto porque es muy importante, la población, las ciudadanías aceptaron ese argumento. Lo aceptaron y han estado 6 años muy bien, han estado 6 años, pues fantástico, los bancos dando crédito, es verdad que no como antes, pero los bancos dando crédito, la prima de riesgo cayendo. De todas maneras, si usted analiza comentarios, informes del Fondo Monetario Internacional o del Banco Central Europeo, siempre hablan de una recuperación con sombras, recuperación con... que no ha llegado todavía a la población. ¿Por qué? Porque estas entidades, estas instituciones sabían lo que estaba pasando, Bien, ¿qué sucede cuando llegan mediados del 2008? A ver, unos estímulos, unos estimulantes funcionan durante un periodo de tiempo. Es decir, si a usted, a un ciclista, le da un estimulante, le podrá recorrer X distancia. Sea legal o ilegal, aquí no entro, ¿eh? O sea, durante una distancia a un ritmo realmente elevadísimo. Pero llegará un momento en que el estimulante ya no le causará efecto. Bueno, pues esto es lo que pasa con la economía. Estas inyecciones de dinero a mansalva lo que han hecho ha sido incrementar de nuevo la deuda privada, han hecho que la economía esté dopada totalmente, a base de este crédito gratuito, crédito que muchas empresas, entre paréntesis, han utilizado para comprar sus propias acciones, es decir, no tampoco para invertir. La productividad no ha mejorado, o ha mejorado muy poco. La productividad, que es lo que realmente da la competitividad. Y en países como España, esta competitividad se ha conseguido ¿a base de qué? A base de reducir salarios y precarizar el empleo. De todas maneras, había empleo porque se creaba precario. Bien. Entonces, al llegar mediados del 2018, este modo de actuar empieza a crujir. ¿Por qué? Porque se empieza a ver que no es sostenible. Por ejemplo, en Estados Unidos, el crédito universitario impagado alcanza $1 billón. $1 billón europeo, ¿eh? Una barbaridad. O sea, 1 millón de millones. O sea, entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que empieza a hablarse de una nueva recesión, de que empieza a hablarse de que las cosas no están bien, empiezan a no estar bien de nuevo. Empieza a hablarse de que empiezan a aparecer rigideces, otra vez las rigideces. Bien, yo pienso que eso no es cierto. Yo pienso que a mediados de 2018 empieza la tercera fase, lo que yo llamo la fase del despertar. Es decir, ¿despertar a qué? Despertar a la realidad que nunca ha cambiado. Es decir, en términos comparativos, es como si estuviéramos en el año 1937, cuando Roosevelt decide parar el gasto público. Parece que la recuperación ya estaba en marcha, decide parar el gasto público o reducirlo, y entonces, ¿qué es lo que se produce? Una caída de la actividad económica en Estados Unidos. Bien, entonces claro, ahora estamos en una fase que van a tener que hacerse lo que no se ha hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que no se ha hecho hasta ahora? Limpieza de los balances de la banca. La banca está muy mal, con activos inflados totalmente, valor contable inflado. Va a tenerse que producir fusiones bancarias. Sobran bancos en todas partes. ¿Cuánto hace que se habla de las fusiones bancarias y no se acaban de realizar? Pues hace bastante que se habla. Lo que pasa es que, claro, imagínense que usted fuera accionista de 5 o 6 bancos. Claro, los accionistas van a sufrir con estas fusiones, porque va a ser la limpieza y la fusión. La productividad tiene que aumentar. La inversión empresarial tiene que aumentar, tiene que haber concentraciones de empresas. Hay empresas que están viviendo de una forma totalmente artificial. El desempleo va a aumentar. O el subempleo. Es decir, las finanzas públicas tienen que reestructurarse. Es decir, tienen que suceder una serie de cosas, tienen que pasar una serie de cosas que en realidad tenían que haber pasado ya en el 2009. Es decir, ahora claro, usted me preguntará, entonces llevamos 9 años de retraso. Pero no solamente le pregunto eso.
Le pregunto además, ¿y si eso no se hace, cuál es la consecuencia? No, es que esto se hará. A ver, mire, hay una cosa, la dinámica histórica es inmutable. O sea, es inmutable. O sea, las crisis sistémicas, y esta lo es, pueden tener más o menos una evolución más o menos distinta. Pero hay una realidad que es, como decía, inmutable. Una es que el modelo colapsa. Otra es que tenemos una transición que puede ser más o menos larga. En el año 29 fueron 18 años. Esta transición tiene que tener lugar. En esta transición se realizan limpiezas, en esta transición se realizan cambios, en esta transición se implementa un nuevo modelo y a partir de un momento empieza otro modelo nuevo, otro modelo diferente. Claro, seguiremos en el sistema capitalista, evidentemente, pero el modelo cambiará. Sí, ahora sí. Entonces, o sea, la pregunta, ¿qué pasa si esto no se hace? Es que no tiene sentido, se va a tener que hacer. Otra cosa es cómo se haga. O sea, aquí ya, bueno, podemos elegir el color, pero lo que no podemos elegir es el modelo de la silla. O sea, esto no podemos elegirlo. Es decir, por ejemplo, la productividad tiene que aumentar. La productividad tiene que aumentar. La productividad tiene que aumentar porque la tecnología y la evolución productiva nos lleva a un aumento de productividad. Quien no aumente la productividad está muerto. Ahora hablaremos de este cambio de paradigma del que usted ya nos ha avanzado algo, pero es que en estos momentos ya se está hablando de recesión. Se está hablando de recesión a nivel mundial. Ahora hablaremos también de España. Pero a nivel mundial, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues es lo que comentaba, la tercera fase de la crisis. Es decir, la inyección de anfetaminas ha tenido el recorrido que ha tenido. A mediados del 2018 se llega al parón, se llega al final de este proceso de inyección de anfetaminas. Y claro, ahora lo que se está viendo es un parón, realmente un parón de la actividad, y a eso se le llama recesión. Es que, insisto, no es una recesión, es la misma crisis que empieza en el 2007, que empieza a manifestarse ya en su momento final. O sea, digamos, una desaceleración de la recuperación, podríamos decir. Falsa recuperación. O falsa recuperación. Falsa recuperación, sí, claro. Sí. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, las luchas comerciales que está llevando Trump a nivel macroeconómico con todo esto? A ver, la guerra comercial entre Estados Unidos básicamente y China, pero no solo China, es Canadá, es Europa, es todos. Es decir, no solo es una guerra comercial, es una guerra comercial de divisas y tecnológica. A ver, Estados Unidos tiene un problema gravísimo. Un problema gravísimo que arranca ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y claro, aquel refrán de que mal está, o sea, que lo que empieza mal acaba mal, pues es totalmente verdad. A ver, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos firma con el resto del mundo un pacto por el cual Estados Unidos aceptará todos los excedentes productivos que el resto del mundo no consuma, a cambio de que el resto del mundo acepte todos los dólares que a Estados Unidos le venga bien imprimir y toda la deuda pública que a Estados Unidos le venga bien emitir. Bueno, este pacto ha funcionado. Pero Estados Unidos está donde está porque el resto del mundo se lo ha permitido. Estados Unidos tiene unos problemas internos tremendos, absolutamente tremendos. No solo de pobreza, sino de estructura, o sea, de estructura social y de estructura productiva, ¿no? Además es un país absolutamente desequilibrado. En Estados Unidos, si usted quita la parte de la costa oeste y luego quita la parte este hasta Boston y luego lo que es unas cuantas ciudades y zonas del Golfo de México, Estados Unidos en medio no hay nada. O sea, es decir, Estados Unidos tiene unos problemas muy, muy graves. Pero este pacto con el resto del mundo ha funcionado, hasta que está empezando a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha visto de que hay otras economías que están siendo más poderosas que él. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la productividad estancada totalmente, absolutamente estancada. Estados Unidos tiene una tasa de actividad que es la más baja en 40 años. Estados Unidos tiene los salarios reales medios estancados desde la década de los 70.
Claro, es que eso es insostenible. O sea, decir, entonces, claro, ¿qué es lo que hacía Estados Unidos? La gran parte de la población. Comprar artículos baratos, producidos ¿dónde? En China, sudeste asiático, etcétera, etcétera. Pero claro, esto que le ocasionaba a Estados Unidos una pérdida de competitividad. Además, China, Japón por descontado, pero China a nivel tecnológico es un gigante. O sea, es absolutamente un gigante. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón muy simple, porque ha invertido y ha investigado más que Estados Unidos. O sea, es que es tan simple como esto. Y luego, encima, resulta que Estados Unidos, el dólar, es moneda de reserva en todo el mundo. A mí personalmente me ha pasado una cosa curiosísima, que yo me lo explico y no me lo creo. Yo en Tanzania he intentado pagar con moneda tanzana y las personas que le intentaba pagar me han dicho no, dólares. O sea, países que no quieren ni su propia moneda, quieren dólares. Entonces, eso está muy bien, realmente es muy bueno, pero eso el problema que tiene es que tu moneda tiende a estar muy sobrevalorada, cosa que a China no le pasa. O sea, China puede, pongo comillas, influir en su tipo de cambio. Con lo cual, claro, China tiene una competitividad extra, un componente de competitividad extra. Estados Unidos, evidentemente, va a tener problemas. Hábleme de la Unión Europea y de esta especie de caballo de Troya que nos ha entrado con el Brexit, a través del cual también está entrando Donald Trump, ¿no? A ver, yo creo, mi opinión personal es que Europa nació en los años 50 con el Tratado de Roma, con muy buenas intenciones, realmente muy buenas intenciones, pero con una realidad o en una realidad que no se correspondía con aquellas intenciones. Mientras fueron 6 países, pues bueno, todavía, ¿no? Pero claro, es que ahora usted fíjese la ensalada de países que hay ahí metida, ¿no? Dígame usted, por favor, en qué se parece la economía de Holanda a la economía de Rumanía, o en qué se parece la economía de Dinamarca a la economía de Grecia, absolutamente nada, ¿no? Entonces, hemos creado un monstruo, realmente un monstruo, entre todos hemos creado un monstruo que no se aguanta. Bien, entonces estamos mezclando cosas que no se pueden mezclar. Y entonces por eso aparecen las pugnas entre países, por intereses contrapuestos. ¿El Brexit qué ha sido? Bien, bajo mi punto de vista, el Brexit no es más que un invento de Inglaterra para independizarse del Reino Unido. Es decir, recordemos que el Reino Unido entra en los años 70 en entonces la Comunidad Económica Europea, después de un referéndum, etcétera, etcétera, pero entra de alguna forma por la puerta de atrás. El Reino Unido, recordemos que él tenía formada una cosa que se llamaba la EFTA, la Asociación Europea de Libre Cambio, que lo que generaba, como funcionaba la EFTA, era a través de un acuerdo comercial. Es decir, era un acuerdo comercial que eliminaba los aranceles en las importaciones y exportaciones entre los países miembros de la EFTA. Bien, el Reino Unido llega a la conclusión de que la EFTA ya se ha quedado pequeña, en realidad él era la economía más potente y decide entrar en la Comunidad Europea. Pero al Reino Unido, esa cosa de crear una Unión Europea con libertad de circulación de personas y con la idea de llegar a un ente federal, esto nunca jamás le interesaba al Reino Unido. Al Reino Unido lo que le ha interesado es crear un ente en el cual las mercancías puedan circular sin ningún problema y donde los capitales puedan circular sin ningún problema. Y cuando le estoy comentando esto, se lo estoy comentando mal, porque yo estoy hablando del Reino Unido cuando en realidad tendría que hablar de Inglaterra. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, el Reino Unido sabemos que está formado por Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales. Bien, Irlanda del Norte hoy es una parte del Reino Unido que a Inglaterra, que es donde está toda la generación de PIB y todo el peso económico, no le interesa para nada. Es decir,
Hoy por hoy, dejando al margen que una serie de parlamentarios de Irlanda del Norte están apoyando al gobierno, dejando al margen esto, en términos económicos, Inglaterra a Irlanda del Norte no le interesa absolutamente para nada. Es decir, que si se va con la República, mejor, con la República de Irlanda, quiero decir, mejor, mucho mejor. Escocia le cuesta dinero al Reino Unido, a Inglaterra, le cuesta dinero. O sea, es decir, que si Escocia se va, genial, fantástico. Gales no pinta mucho, no tiene mucho peso. Incluso en Gales ahora están empezando movimientos independentistas, es curioso. Pero bueno, entonces yo tal y como lo veo, el Brexit se va a producir. Inglaterra, Escocia dice entonces que va a hacer su referéndum y va a abandonar el Reino Unido. Si eso pasa, yo creo que Irlanda del Norte acabará uniéndose con la República de Irlanda y Gales no lo sé. Pero entonces quedará Inglaterra sola y sola puede hacer dos cosas. Primera cosa, estrechar las relaciones con Estados Unidos. O sea, de hecho, desde los años 30 hay una relación especial, lo de la relación especial que se ha hablado mucho, Churchill habló de ella, etc. Es que es cierto, existe una relación especial entre Inglaterra y Estados Unidos. Podrá estrechar esta relación y en segundo lugar, podrá llegar a acuerdos bilaterales con los países que a Inglaterra le convenga de la forma que a él le convenga. Y evidentemente a su Commonwealth Inglaterra le dará mucha más potencia. Entonces Europa, ¿qué pasará en Europa? ¿Qué pasará en una Europa con una Escocia integrada y una Inglaterra separada? Bueno, pues yo creo que se llegará a un acuerdo. Mire, yo pienso que, en mi opinión, la mentalidad más práctica que yo me he encontrado en mi vida son los ingleses. Los ingleses son ultra prácticos. Los ingleses nunca van a llegar a un follón si no sacan algo. Claro, ahora me dirá usted, bueno, esto lo hace todo el mundo, sí, pero los ingleses más. Entonces, al otro lado de Europa, a una Alemania, a una Suecia, a una Holanda, ¿les interesa tener un follón con Inglaterra? Claro que no. Claro que no. En absoluto. Claro que no. Entonces se llegará a un acuerdo. Estoy absolutamente convencido. El problema de Europa es otro. El problema de Europa es que aquella famosa idea de la Europa a dos velocidades que nace a principios de los 80 y que quedó apartada porque no era políticamente correcta, ahora está empezando a emerger otra vez. Y en Europa, no nos engañemos, hay tres Europas. La Europa que sí, la Europa que no y la Europa que ya veremos. Y esto, ¿Va a aguantar Europa el envite de este cambio de paradigma? Lo tendrá que aguantar. Lo que pasa es que ya se están conformando, o sea, este nuevo modelo lo que va a traer también, va a traer muchas cosas, ¿no? Aumento de la tecnología, pero va a traer otra consecuencia, y es que el concepto de Estado, tal y como lo hemos entendido, se diluirá. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, cojamos Italia, porque Italia yo creo que es un caso paradigmático. Si usted traza una línea desde el mar Adriático al mar Tirreno, en la frontera con Emilia-Romana, la región de Emilia-Romana, usted tiene dos Italias. Es la que está al norte de esa línea y la que está al sur de esa línea. Bien, Italia yo pienso que se acabará dividiendo. Italia. ¿Y España también? Y España también, y Bélgica también, y Francia también, Inglaterra, el Reino Unido ya lo estamos viendo. O sea, de hecho, yo creo que es la primera que se va a dividir. Y entonces tendremos regiones y clústeres que sí, regiones que no, y regiones que ya veremos. Ejemplo, Alemania. En Alemania, el peso fundamental de la economía alemana la están soportando 4 Länders: Baden-Württemberg, Baviera, Hamburgo y Hesse. Lo demás, en Alemania hay zonas que tienen tasas de paro del 20%. Hoy el 50% de la población de Berlín se ha levantado sin saber si podrá hacer 2 comidas. La mitad de la población de Berlín está recibiendo ayudas públicas. Sí, que no hablamos de Alemania en ese sentido, pero... No, pero es que claro, es que existen 2 Alemanias. Si usted analiza, si usted coge un mapa y posiciona las fábricas, no las sedes sociales, eso no tiene nada que ver, las fábricas, ¿dónde está la industria alemana? Las fábricas están
en toda la parte oeste de Alemania, en una franja fronteriza con Francia, ahí están todas las fábricas. En la parte oriental de Alemania no hay nada. La gente se extraña de que el partido AfD esté subiendo en la parte oriental de Alemania, pero es normal, pero sí es lógico. Entonces, estas dos Europas, o sea, usted me ha preguntado si Europa va a aguantar. El concepto de Europa no va a romperse. El concepto no va a romperse, porque Europa ya existe. O sea, el primer concepto de Europa lo inventaron los romanos. O sea, ahí nace la primera Europa, ¿no? Ese concepto no va a desaparecer. Lo que sí que va a suceder es que el concepto, la forma, la administración va a cambiar, evidentemente. Un cambio de paradigma, habla usted, siempre que evidentemente donde la economía se va a centrar sobre todo en las grandes plataformas tecnológicas, sí. La tecnología, la robótica, la inteligencia artificial por todos los lados, evidentemente ya estamos hablando de más paro, de empleos precarios, de una especie de apocalipsis. No, por favor. ¿Cómo lo vamos a resolver? No. A ver, en los años 30 lo resolvieron con una guerra. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue la solución definitiva a la depresión de los años 30, a la crisis del 29, ¿no? La crisis del 29. Lo que pasa es que, por un lado, hoy sabemos más que en los años 30 y, en segundo lugar, hoy una guerra sería impensable porque el mundo desaparecería, ¿no? Bien, entonces, usted ha acertado totalmente cuando ha resaltado tantísimo el concepto de tecnología, ¿no? O sea, el uso, la penetración de la tecnología en todo el tejido económico, social, etcétera, etcétera. Sí, esto va a ser así. De hecho, por ejemplo, Jeremy Rifkin ha estimado que en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB mundial, únicamente hará falta el 5% de la población. Es decir, va a sobrar población activa a mansalva. Yo personalmente, yo creo que el desempleo es cero trabajo, 0 horas de trabajo. Yo no creo que aumente mucho. Lo que sí creo que se va a disparar es el subempleo. Es decir, lo que en Alemania llaman los mini-jobs. Esto sí. Es decir, personas contratadas 2 horas hoy, 1 hora mañana, 3 horas al cabo de 2 días. Eso sí. Es decir, el contrato por breve servicio, el trabajo bajo demanda. O sea, eso sí, eso realmente va a aumentar. Por eso la renta básica es imprescindible. Eso le iba a preguntar. Claro. Eso le iba a preguntar ahora mismo. ¿A quién encaja el concepto de la renta básica? Claro. A ver, el concepto de renta básica, que es curioso, la gente lo ha olvidado, pero el concepto de renta básica lo inventó un economista ultracapitalista, como es el señor Milton Friedman. O sea, alguno se va a tirar de los pelos, ¿eh? Es que lo inventó él, el concepto de renta básica. O sea, es que es curioso. Entonces, en los años 70 lo inventó. Entonces, en una situación en la cual, para la inmensa mayoría de la población, prácticamente para la totalidad de la población, los ingresos que obtiene los obtiene a través del trabajo. Bien, si eso deja de ser así y a través del trabajo va a obtener unos ingresos totalmente insuficientes, bueno, una de dos, o se liquida la población esta, o sea, literalmente liquidada, lo cual pues no. O hay una guerra, que ya hemos dicho que tampoco, o se paralela con una renta básica. Se complementa con una renta básica. De forma tal que la suma de renta básica más estos trabajitos, tareas cortas, poco remuneradas, etcétera, etcétera, para la inmensa mayoría de la población le proporciona unos ingresos suficientes. Además, claro, ahora me va usted a preguntar, ¿pero la población va a aguantar eso? Eso le iba a decir, oiga, claro. Y no va a haber una revolución. Claro, no por dos motivos. En primer lugar, porque las revoluciones, yo como digo, nunca no están de moda, ya no están de moda. Pero es que en segundo lugar, yo creo que la marihuana se va a legalizar. ¿Eso dice usted? Sí. Dice ocio gratis
marihuana legal y renta básica. Y renta básica. El trinomio social. Lo que yo digo, el trinomio social. Sí. La renta básica para asegurar unos ingresos de supervivencia, la marihuana para que la gente esté tranquila, calmada, etcétera, etcétera, y ocio, bueno, pues para que puedan sentarse de la tele o delante de donde sea y pasar el rato. ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Y qué va a pasar con los servicios básicos, la sanidad, la educación, el estado del bienestar? ¿Va a desaparecer? No. A ver, el modelo de protección social, esto tal y como lo hemos conocido, tal y como lo entendemos, va a desaparecer. Pero es que va a desaparecer, a ver, porque a esto se le ha dado una vertiente ideológica. No tiene nada ideológico esto. Es decir, el modelo de protección social va a desaparecer porque los supuestos que se hicieron cuando el modelo de protección social se puso en marcha ya no se cumplen. Cuando en los años 50, principios de los años 50, se pone en marcha el modelo de protección social, se hacen 4 supuestos. 4. Primero, pleno empleo del factor trabajo. Segundo, salarios crecientes e indexados a la inflación. Tercero, demanda creciente del factor trabajo. Y cuarto, esperanza de vida tras la jubilación de como máximo 10 años. Hoy, ninguno de estos supuestos se está cumpliendo. Si el modelo de protección social se ha de pagar con las cotizaciones y los impuestos de la población y los salarios están a la baja, el modelo de protección social no es sostenible. Insisto, y no tiene que ver con la ideología esto. Absolutamente nada que ver con la ideología. Entonces, claro, este modelo que hemos conocido no se podrá aguantar. Ahora, claro, usted sigue con su pregunta. ¿Qué va a pasar con la sanidad, con la educación, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo pienso que una sanidad básica habrá y a partir de ahí... A ver, tenemos que contar con otra cosa, ¿eh? Los precios de las cosas van a bajar muchísimo porque la productividad se va a disparar. Es decir, hoy una tomografía, hoy un escáner cuestan bastante dinero. Claro, si la productividad aumenta, el precio bajará, con lo cual técnicas quirúrgicas o técnicas de investigación médica que hoy se están practicando, que son muy caras, su precio va a bajar muchísimo, muchísimo va a bajar. Por ejemplo, todo el tema de la producción aditiva, la impresión 3D, aquí va a abrir un abanico, una serie de posibilidades tremendas para la impresión de órganos, para introducir a personas que tengan problemas con esos órganos. Hoy en día se hace a través de trasplante, un trasplante es muy caro. La impresión de un órgano acabará siendo muchísimo más barata. O sea, es decir, el precio va a bajar. Pero bueno, a ver, lo que sí que es cierto es que la esperanza de vida, eso que se está hablando de esperanzas de vida de 150 años, no va a pasar. Hoy, por ejemplo, se da... Más bien todo lo contrario. La esperanza de vida va a bajar. Es decir, nos vamos a morir antes. Sí. Hablamos de media, ¿eh? Me está usted hablando de que estamos viviendo una época privilegiada, ¿no? Sí. Bueno, ya no, ¿eh? La época privilegiada, la época súper, ultra privilegiada fue entre el año 50 y el año 75. Esa época, bueno, ya se le llama la era dorada, se le llama. Luego una época muy buena también, muy buena, en términos generales hablamos, no hablamos de un caso específico, fue entre el año 95 y el año 2007. Lo que pasa es que, claro, estábamos generando un monstruo. Pero bueno, fue buena. Es decir, para el ciudadano medio, para la ciudadanía, el año 2005 fue fantástico. Lo que pasa es que nosotros sabemos que ahí se estaban cargando de deuda y toda la problemática. Pero bueno, pero esa época se ha acabado. O sea, estas épocas buenas se han acabado. Ahora viene una época muy larga, muy dura. Es decir, claro, ahora usted me dirá, bueno, pero antes has dicho que la crisis acaba entre el 2023-2024, entonces si la crisis acaba ya volveremos a estar bien. No, que la crisis se acabe quiere decir que llegaremos a una estabilidad, se implementará un modelo estable. De la marihuana, vamos. Bueno, eso de cara a la población, de cara a la producción, grandes corporaciones, el concepto de corporación crecerá enormemente, corporaciones globales
que se harán cargo de amplísimos sectores a nivel productivo. Es decir, es lo que pasa con el tema financiero, esto también se estabilizará. Todo esto se estabilizará. Lo que pasa es que aquella alegría del año 2005, esto no volverá nunca. Bueno, nunca no lo sé, si en el 3500 no sé qué pasará, pero desde luego no volverá. Ahora volveremos a España para centrarnos un poquito, pero dígame antes, las grandes tecnológicas, las grandes plataformas tecnológicas, Microsoft, Google, que van a liderar la economía mundial, no van a aportar nada a la sociedad, no van a pagar impuestos, van a seguir sin pagar impuestos. Hagámoslo al revés. Imaginemos, por ejemplo, que una gran tecnológica, es curioso porque usted solamente ha hablado de plataformas de Internet. No, hay otras, o sea, por ejemplo, Alibaba, General Electric es un monstruo, en fin, etcétera, etcétera. O sea, hay empresas tecnológicas que son monstruosas, Volkswagen. O sea, imagínese, por ejemplo, que Volkswagen dijera mañana, vamos a ver, de mis trabajadores me voy a ocupar yo. Estado, deja de ocuparte de los trabajadores de Volkswagen. ¿Qué pasaría? Bueno, pues para el Estado alemán fantástico, ¿no? Para el Estado alemán fantástico. Se supone que sí. Yo creo que esto pasará. Es decir, que estas grandes corporaciones irán sustituyendo progresivamente al Estado en una serie de funciones. Hombre, no en temas como defensa, etcétera, etcétera, pero sí en temas sobre todo sociales. Va a dejar usted al Estado tiritando, ¿no? Pues sí. A nivel liberal. El Estado se va a reducir enormemente. Pero, insisto, no es un tema ideológico, es un tema de evolución. Recordemos cuándo nace el Estado. El Estado que conocemos nosotros ahora lo inventa Felipe IV el Hermoso de Francia en el siglo XIV. Y lo inventa para una cosa muy concreta, para sacarse de encima el dominio de la Iglesia. Lo inventa para eso. Entonces, con una serie de adaptaciones, ese modelo, que está vinculado a unas fronteras, etcétera, etcétera, ha pervivido hasta la actualidad. Pero en un mundo que ya es posglobal, que los capitales viajan dándole a una tecla, etcétera, etcétera, ¿qué sentido tiene hablar de Estado? O sea, está bien. Ahora me dirá usted, sí, a razones culturales, emotivas, vale, pero eso no es economía. Es decir, en términos prácticos, en términos operativos, yo creo que al Estado le quedan muy pocos años a este concepto de Estado que hemos vivido. Vámonos a España un momento. Ya lo hemos dicho, ya está aceptado por todos que estamos desacelerando, la economía está desacelerando, pero en España, exactamente, o sea, concretamente, ¿cómo nos va a afectar? España está muy mal. España está muy mal. Y los políticos no nos están explicando la verdad a los españoles. Todos los políticos no nos están explicando la verdad. A ver, mire, España es un país, España es una economía, en primer lugar, muy dependiente. El 96% del petróleo, por ejemplo, que España consume, lo de importar del exterior. España tiene mucho sol, podría utilizar ese sol, sí, pero para eso hace falta invertir. ¿Sabe usted cuál es el país del mundo donde yo he visto más energía solar? En Alemania. ¿Por qué? Porque allí invierten, tienen fondos para invertir. Bien. En segundo lugar, en España, ¿cuáles son las tres actividades que más aportan al Producto Interior Bruto? El comercio, el turismo y la construcción. ¿Cuáles son las tres actividades que más aportan al empleo en España? El turismo, la construcción y el comercio. Es decir, son actividades de bajo valor añadido. El gran problema que tiene España es que depende del exterior y aquí en España la generación de PIB está vinculada a una serie de sectores de muy bajo valor añadido, con lo cual, y aquí quería llegar, la productividad es muy baja. Guillermo de la Dehesa hace años hizo un estudio muy interesante en el cual analiza pues, varias décadas y se ve que es curioso, se ve curiosísimo. Cuando en España sube el Producto Interior Bruto y sube el empleo, la productividad baja. Cuando el Producto Interior Bruto cae y el empleo cae, la productividad sube. Sube, baja, sube, baja. Es decir, en España hay un divorcio entre productividad y empleo. Lo que decíamos antes, esa competitividad que ha conseguido la industria española,
y que ha hecho exportar tanto a España, etcétera, etcétera, o ese turismo que está viniendo, que es de bajo poder de gasto, se ha conseguido porque los salarios son bajos, el empleo es precario y porque, evidentemente, la inversión no ha sido necesaria porque el bajo valor añadido necesita poca inversión. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Si el gran problema que tienen las exportaciones, y esto también le pasa a Alemania, en España ahora, bueno, ahora ha bajado, pero en España ha llegado que más o menos el 32% del Producto Interior Bruto eran exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Para que te compren fuera, o sea, para tú poder exportar, alguien fuera te ha de comprar. Si fuera reducen sus compras por la razón que sea, una de dos, o lo consumes dentro, o bien para reduces el consumo interno está bastante tiritando. El consumo interno, pero es que ¿por qué está tiritando? Está tiritando porque la capacidad de consumo del español medio es la que es. Por ejemplo, el automóvil. Dicen el automóvil, las ventas de automóviles están cayendo. Claro, ¿por qué están cayendo? En primer lugar, quien quería comprarse un coche y podía hacerlo ya lo ha hecho. Prácticamente ya no queda nadie que quisiera un coche y pudiera pagarlo, que no lo tenga ya. Y en segundo lugar, porque los jóvenes, los millennials, muchos de ellos no quieren coche. No quieren coche, es cierto. Mi hijo es ingeniero de telecomunicaciones. Mi hijo vive en Barcelona. No tiene coche. Dice, ¿para qué quiero un coche? ¿Para qué quiero un coche? Cuando quiero desplazarme, tengo metro, taxi, autobús. ¿Para qué quiero un coche? Mi hijo no tiene coche. O sea, y si lo necesita, lo alquila. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este modelo social, que ya es social, está influyendo en la evolución de las cosas. Claro, si resulta que en España tenemos esta dependencia del exterior y, por otra parte, el sistema productivo español está tan sesgado y está de bajo valor añadido, España tiene un problema. ¿Usted cree que los políticos, todos, no vamos a hablar de unos o de otros, son conscientes de todo esto? Hombre, ¿O están metidos en una película? Yo creo que son totalmente conscientes. Yo creo que son conscientes. Entonces, ¿por qué no nos lo cuentan? Porque eso que tendrían que explicar es feo y las cosas feas se enfadan a la gente. Y si la gente se enfada, no vota. Con lo cual, mejor no dicen nada y cuentan otra historia. Yo ¿sabe cómo creo que va a acabar esta película? Esta película, la de ahora, es decir, estas previsiones que ha hecho el gobierno del 2,3% este año de crecimiento y el 1,9% el año que viene, no se van a cumplir. No se van a cumplir. En septiembre va a haber gobierno. Y desde Bruselas, a la que haya gobierno, le van a llamar al presidente del gobierno, sea el que sea, y le van a decir, apunta. Va a haber subidas de impuestos, va a haber recorte de gasto, va a haber persecución del fraude fiscal, etcétera, etcétera. Y esto va a afectar a lo que es toda la economía española. Es decir, a España no le viene una época buena, ¿eh? No le viene una época buena. Nos dicen lo contrario, pero bueno... yo, como digo, lo veremos, lo vamos a ver. No, es que usted además tenemos un problema con usted y es que acierta. Bueno. Es que acierta. De hecho, fue el único que acertó el crash que se iba a producir el crash de 2008. A ver, eso lo vio más gente. Otra cosa es que quisieran decirlo o no. Porque, oiga, mire, vamos a ver. Usted de economía sabe lo que sabe. Pero, bastante poco. Bueno, bien, sabe lo que sabe. Pero imagínese que usted lee deuda privada de España, año 1996, 65% del PIB. Año 2005, 207%. ¿Qué piensa usted? Pues que vamos mal. Eso lo vi yo, pero eso lo tuvo que ver más gente. Lo que pasa es que yo lo dije. Esto es insostenible, esto lleva a un desastre. Esto que pasaba en España, pasaba en el Reino Unido, pasaba en Francia, pasaba en Estados Unidos, pasaba en todas partes. Vamos terminando, profesor, pero dígame, usted ha pronosticado también la caída del capitalismo, la desaparición del capitalismo allá por el 2060. ¿Y por qué lo vamos a sustituir?
Bueno, a ver, yo no sé por qué, si esto me lo pregunta ahora, no lo sé. En el año 2015-2016, la OCDE hizo de golpe 4 estudios con diferentes títulos, pero todos hablaban de lo mismo, del escenario económico en el año 2060. Unos estudios muy bien hechos realmente. Entonces lo que se ve es que el Producto Interior Bruto de los países miembros de la OCDE y de los no miembros de la OCDE se hunde. Es decir, hasta el año 2025 estamos estancados prácticamente, y a partir de ahí empieza un declive muy suave, hasta el 2060. Esto los miembros de la OCDE, los no miembros caen en vertical. No miembros, por ejemplo, recordemos que es China, por ejemplo, recordemos que es Brasil. Bien, entonces, de forma tal que en el año 2060 el Producto Interior Bruto de los países miembros de la OCDE es más bajo que en el año 2005. Es imposible, es absolutamente imposible que un sistema en el cual, en un periodo de tiempo largo, cuidado, no corto, que en un periodo de tiempo de 50 años decrezca, se mantenga. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el sistema capitalista ha llegado también a su colapso. De la misma forma que los modelos colapsan, los sistemas también colapsan. Y no es la primera vez que pasó. Colapsó el sistema feudal, colapsó el sistema mercantilista, colapsó el sistema precapitalista, etcétera, etcétera. Usted pregunta, ¿por qué va a ser sustituido esto? Bueno, a ver, yo creo, esto es una creencia mía, la esencia del capitalismo, ¿cuál ha sido? El individuo. ¿Va? O sea, es decir, el individualismo, el individuo, la frase capitalista por excelencia, el ganador se lo lleva todo, el más capaz gana, ¿sí? Sobrevive el que sabe adaptarse. Estos son máximas capitalistas, ¿no? Claro, si resulta que ya estamos viendo, porque esto está pasando, que cada vez se coopera y se colabora más, claro, yo deduzco que dentro de este declive generalizado en estos años, en estas décadas siguientes, claro, el sistema que vendrá después será un sistema totalmente colaborativo, de cooperación y colaboración. Es decir, un poco, ahora usted me dirá, esto es muy budista, en el sentido de que el sistema, la sociedad, será la suma de lo que hagan todos los individuos. Es decir, que la colaboración será mucho más efectiva, mucho más potente. Entonces, claro, todos estos instrumentos que nosotros hemos conocido, Estado, etcétera, etcétera, definitivamente desaparecerán. Terminamos, profesor, pero déjeme que incida en algo que usted ha dicho. Ocio gratis, marihuana y renta básica. Y además viviremos menos y peor. En fin, qué triste, ¿no? Claro, es que a ver, viviremos peor para nosotros que hemos vivido una época dorada. Claro, si ahora que usted lo ha dicho, ¿no? Estamos en recesión, etcétera, etcétera. Si ahora trajéramos a un señor de una aldea de Kenia, le trajéramos aquí, diría que eso es maravilloso. Claro, todo esto es relativo. Es relativo. Claro, para nosotros, en términos nuestros, pues sí, yo estoy convencido. El año 2025 o 2030 serán mucho peores que el año 2005. Y menos libertad también. Y menos libertad individual, sí. Menos libertad. Lo que pasa es que esto nos lo van a vender como tendrá que ceder libertad y tendrá que ceder privacidad para tener más seguridad. Eso sería otra entrevista. Profesor Becerra, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego.